El mensaje llegó mientras atendía clientes en mi boutique. Te dejo y me mudo a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta, jaja. Mis manos no temblaron al leerlo, ni mi voz titubeó mientras ayudaba a la señora Peterson a escoger una bufanda. La única señal de que mi esposo, con quien llevaba 12 años casada, acababa de dinamitar nuestro matrimonio por mensaje de texto, fue un leve endurecimiento en mis ojos. Esperé a que la señora Peterson se fuera con su compra envuelta en nuestro característico papel plateado antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Me llamo Claire, a mis 38 años, acabo de recibir la despedida más cruel de la historia. Pero mientras Mark seguramente estaba gozando de su gran salida, imaginándome llorando por su traición, yo cerraba tranquilamente mi boutique por el día. Las señales habían estado ahí por meses. Las noches tarde en la oficina que no coincidían con los depósitos en su nómina, los cambios repentinos de contraseña en su celular, la forma en que empezó a ir al gimnasio religiosamente, comprando ropa nueva, intentando revivir su juventud. Hace 3 meses encontré un recibo de una cena para 2 en un restaurante caro, la misma noche que juró estar trabajando hasta tarde. Esa misma noche abrí una cuenta bancaria aparte en otro banco. Una semana después, cuando él mencionó que quería combinar nuestras cuentas para simplificar las cosas, acepté alegremente, mientras movía mis ahorros personales a esa nueva cuenta. La cuenta conjunta que él vació contenía exactamente lo suficiente para no levantar sospechas, como 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba a salvo, junto con registros detallados de cada transacción sospechosa que había hecho en el último año. Mi celular volvió a sonar. No te molestes en rogar. Melissa y yo nos vamos mañana. Mandaré por mis cosas después. Melissa. La nueva recepcionista de su oficina. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. Vi cómo se reía demasiado fuerte de los chistes de Mark y cómo le tocaba el brazo cuando creía que nadie la miraba. Tenía la edad de su hija, lo bastante ingenua como para creerse especial. No respondí su mensaje. En su lugar, llamé a mi abogada, la misma con la que me había asesorado hace 2 meses, cuando encontré cargos de hotel en nuestro estado de cuenta. Es hora, le dije simplemente. Perfecto, respondió ella. Los papeles ya están listos. Mañana mismo los presento. ¿Quieres que lo notifiquen en Miami? No hay prisa. Que piense que ganó primero. Otro mensaje de Mark. Sé que esto debe ser difícil para ti, ya no estás tan joven. Al menos tienes tu tiendita para entretenerte. ¿Mi tiendita? La exitosa boutique que construí desde cero, la que generaba más ingresos que su mediocre puesto de gerente, la misma cuyos ingresos siempre mantuve separados de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí pensando en las cartas certificadas que lo esperarían en Miami. Esa noche la pasé en nuestra casa, mi casa, ya que la heredé de mi abuela y siempre la mantuve a mi nombre, a pesar de las repetidas sugerencias de Mark de añadirlo a la escritura. Otra corazonada que me resultó útil. Mientras organizaba los documentos que mi abogada necesitaría, encontré nuestro álbum de bodas. Mark se veía tan distinto entonces, antes de que su crisis de la mediana edad lo convirtiera en una caricatura de sí mismo. Ahora usaba camisas demasiado ajustadas para su cintura ablandada, intentaba demasiado encajar con los veinteañeros de su oficina, usando expresiones que sonaban ridículas en un hombre de 45. Los mensajes no dejaban de llegar, cada uno más condescendiente que el anterior. Llevo meses planeando esto. Melissa me entiende de formas que tú nunca pudiste. Estarás bien, quizá encuentres a alguien de tu edad. Ya le conté todo a mi familia, están de acuerdo en que nos distanciamos. No es culpa de nadie, en realidad. Hice capturas de cada mensaje, agregándolos a mi carpeta de evidencias. Que siguiera cavando su propio hoyo. Mi abogada agradecería su admisión casual de premeditación y su alegre confesión de haber vaciado la cuenta. El último mensaje llamó mi atención. Por cierto, usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y hotel. Considéralo mi regalo de despedida. LOL. Perfecto. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Habla la señora Harrison. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta de inmediato. Por supuesto, señora, puede identificar los cargos. 2 boletos de primera clase a Miami comprados hoy, cargos en el Hotel Royal Palm. También necesito eliminar a mi esposo como usuario autorizado.
Cuenta con documentación del fraude. Mensajes de texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con su novia después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Con gusto los recibiremos. La representante, aunque profesional, no pudo ocultar del todo su satisfacción al cancelar los cargos. Mark y Melissa llegarían al aeropuerto al día siguiente y descubrirían que sus boletos eran inválidos y su reservación de hotel estaba cancelada. ¿Romper el matrimonio cometiendo fraude financiero? El juez levantó una ceja. Y ahora reclama derechos sobre propiedades que la documentación demuestra claramente que son bienes separados del matrimonio. El negocio creció durante el matrimonio, insistió el abogado de Mark. Mi cliente tiene derecho a. El negocio se estableció antes del matrimonio, interrumpió mi abogada, y la señora Harrison mantuvo estricta separación entre las finanzas personales y las del negocio todo el tiempo. Tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé el rostro de Mark mientras la realidad comenzaba a caerle encima. Pensó que sería fácil, vaciar nuestras cuentas, huir con su novia, quizá reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se molestó en entender mi insistencia en mantener todo separado, se burlaba de mi contabilidad meticulosa, llamándola obsesiva. El tribunal encuentra suficiente evidencia de mala conducta financiera, anunció el juez. Todos los bienes compartidos quedan congelados en espera de la disolución final. Se ordena al señor Harrison devolver los fondos retirados de las cuentas conjuntas en un plazo de 24 horas. Pero ese dinero ya se gastó, protestó Mark. Lo usamos para. Entonces le sugiero que encuentre la manera de reemplazarlo, lo interrumpió el juez con dureza. Y, señor Harrison, el tribunal ve con muy malos ojos el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con amantes. Afuera de la corte escuché a Melissa preguntarle a Mark sobre sus planes para Miami. Su respuesta se perdió entre el sonido de mis tacones resonando con confianza sobre el piso de mármol, rumbo al negocio que él nunca entendió ni respetó. Las siguientes semanas trajeron una serie de movimientos cada vez más desesperados de Mark. Trató de decir que la boutique había sido idea suya, que recordaba haber invertido dinero en sus inicios, incluso insinuó que siempre había sido mi socio. Afirmaciones refutadas rápidamente por mis registros meticulosos. Se está desesperando, observó mi abogada. En las redes sociales de su novia se ve que ahora están viviendo en su departamentito tipo estudio. Al parecer vivir con el sueldo de recepcionista no es la escapada glamorosa que imaginaba. La familia de Mark empezó a buscarme, con un tono muy distinto al de sus acusaciones iniciales. No teníamos idea, admitió su hermana Amanda. Nos dijo que tú eras fría, controladora, que necesitaba escapar. Pero luego vimos sus mensajes. Como se jactaba de haberse quedado con tu dinero. Ese no es el hermano que pensé que conocía. Su madre me llamó de nuevo, esta vez llorando. Las cosas que dijo de tu edad, de reemplazarte con alguien más joven, yo lo eduqué mejor que eso. O al menos eso pensé. De todos modos, dejé que sus llamadas se fueran a buzón de voz. Su apoyo quizá hubiera significado algo semanas atrás, pero ahora me sonaban a ratas abandonando un barco que se hundía. Mientras tanto, la boutique prosperaba, irónicamente impulsada por el chisme local sobre mi situación. Mujeres llegaban a comprar solo para mostrarme apoyo, y a menudo salían con mucho más de lo que planeaban adquirir. Mi ex intentó algo similar, me confesó una clienta mientras compraba una bolsa de diseñador. Creyó que se quedaría con todo en el divorcio. Hombres así nunca esperan que seamos más listas que ellos. Mi celular aún vibraba ocasionalmente con mensajes de Mark, su tono oscilando entre la ira y la manipulación. Arruinaste todo. Nunca quise lastimarte. Vas a arrepentirte de ser tan vengativa. ¿No podemos arreglarlo? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenviaba cada mensaje a mi abogada sin responder. Que siguiera cavando su hoyo. Por el chisme supe que Melissa empezaba a tener dudas. Al parecer, compartir su pequeño estudio con un hombre maduro sin dinero no era la aventura romántica que imaginó. La diferencia de edad que antes parecía emocionante en citas secretas de hotel se sentía muy distinta bajo la luz dura de la realidad. Ella misma publicó sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores. Y ayer, según me comentó mi abogada, cambió su estado sentimental. Casi sentí lástima por Mark. Casi.
Pero entonces recordé su jaja después de decirme que había vaciado nuestra cuenta, sus comentarios crueles sobre mi edad, la forma en que asumió que estaría indefensa sin él. En vez de lástima, sentí otra cosa, orgullo. Orgullo por mi previsión, por mi fortaleza silenciosa, por mi capacidad de protegerme mientras él me subestimaba. La audiencia final de divorcio pintó un panorama muy distinto al triunfo que Mark había imaginado. Su actitud arrogante desapareció, sustituida por un pánico apenas disimulado. Melissa no estaba, según el chisme de la oficina, ya había seguido adelante con un compañero de su edad. Mark llegó vistiendo su ropa vieja. Al parecer, regresó su guardarropa de diseñador para ayudar a reponer la cuenta conjunta que vació. Su abogado se veía cansado, probablemente de buscar resquicios en mi separación documentada de bienes. Su señoría, intentó una vez más el abogado. A pesar de la documentación de propiedad separada, mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa a través de apoyo moral. ¿Apoyo moral?, interrumpió mi abogada. ¿Como estos mensajes de texto donde se burla de la boutique llamándola tiendita? ¿O estas publicaciones en redes donde la llama su hobby? El juez ya había visto suficiente. El acuerdo final reflejó mi planeación cuidadosa. Me quedé con mi casa, mi negocio y mis bienes separados. Mark se quedó con sus pertenencias personales y su carro, que valía menos de lo que debía en él. Me destruiste, me susurró al salir del tribunal. Tendré que volver a vivir con mis papás. No, Mark. Tú te destruiste solo. Yo solo me aseguré de que no me destruyeras a mí también. Su madre lo esperaba afuera para llevarlo a su casa, su nuevo hogar, a los 45 años. La ironía no se le escapó a nadie. El hombre que me había ridiculizado por mi edad ahora vivía en su cuarto de infancia, mientras yo seguía manejando mi negocio exitoso. Planeaste todo esto desde el principio, me acusó. ¿Sabías qué pasaría? No, le respondí. Solo puse atención. Y a diferencia de ti, entendí el valor de llevar buenos registros. Su madre se interpuso entre nosotros. Ya basta, Mark. Ya te avergonzaste lo suficiente. Mientras se alejaban, la escuché regañarlo. ¿En qué estabas pensando? ¿Una chica de 20 años? ¿Vaciar cuentas bancarias? ¿Mandar esos mensajes horribles? Los vi desaparecer en el estacionamiento y no sentí nada más que alivio. Mark creyó que estaba escribiendo el final de nuestra historia con ese mensaje cruel. En realidad, solo había puesto en marcha mis planes cuidadosamente preparados. Mi celular volvió a vibrar, pero no con mensajes de él, sino con notificaciones de nuevos pedidos en la página web de mi boutique. La vida seguía adelante, solo que no en la dirección que él había imaginado. Ahora ella hizo una pausa y agregó. Intentó mudarse conmigo cuando congelaste las cuentas. Pensaba que mi departamentito sería temporal. Pero después de 2 semanas de quejarse del tamaño de mi closet y de sugerir que pidiera un préstamo para un lugar más grande, entendí lo que querías decir sobre la diferencia entre sueños y escapes. La verdad, me reí. Déjame adivinar, tenía grandes planes pero ningún modo de financiarlos. Exacto. Todo se iba a arreglar en cuanto sus inversiones rindieran, en cuanto le dieran el ascenso, en cuanto su criptomoneda subiera de valor. Sacudió la cabeza. Ahora estoy saliendo con alguien de mi edad. Tenemos deudas estudiantiles y un departamento pequeño, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que se fue, mi subgerente me susurró. ¿Era la novia? No, respondí, solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Hablando de lecciones, señalé a una pareja joven que examinaba nuestras bolsas de diseñador. Hablemos de tu idea para expandir nuestra línea de accesorios. La boutique se había convertido en más que un negocio. Era un símbolo de independencia, de resiliencia, del poder de la preparación. Jóvenes emprendedores solían buscar mi consejo, y siempre recalcaba la importancia de proteger sus bienes. La mamá de Mark llamó una última vez, no para hablar de él, sino para darme las gracias. Nos enseñaste una lección muy importante, dijo, sobre cómo dejar de justificar conductas crueles y de fomentar malos hábitos. Mark sigue viviendo en casa, sigue culpando a todos por sus problemas, pero ya no lo defendemos. Ese es tu legado para nuestra familia, mostrarnos la diferencia entre apoyar a alguien y solaparlo. Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una 4ª sucursal. Mark había querido disminuirme,
cambiarme por un modelo más joven y llevarse la mitad de lo que yo había construido. En cambio, sin proponérselo, me había impulsado a volverme más fuerte, más exitosa. Mi celular vibró con un mensaje de mi abogado. Mark presentó otra petición para revisar el acuerdo. El juez la desechó de inmediato y le ordenó pagar los costos del juicio. Pensé que te gustaría saberlo. Sonreí al imaginarlo en su cuarto de la infancia, todavía tratando de reescribir un final que quedó sellado en el momento en que me subestimó. A veces la mejor venganza no es desquitarse, sino superarse. 2 años después de aquel cruel mensaje de texto de Mark, recibí una invitación para hablar en una conferencia de negocios para mujeres. El tema no era el divorcio ni la traición, sino cómo construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia había pasado de ser una advertencia a ser una inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer preguntó cómo mantener separadas las finanzas personales de las del negocio. Mi esposo dice que soy paranoica, que el matrimonio significa compartir todo. Mi exmarido decía lo mismo, contesté, hasta el día que intentó reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Confía en tu instinto, protegerte no es paranoia. La cadena de boutiques ya contaba con 5 sucursales, cada una más exitosa que la anterior. La pequeña tienda que Mark había menospreciado ahora daba empleo a 30 personas y había salido en varias revistas nacionales. Por amigos en común supe que Mark por fin se había mudado de la casa de sus papás a un departamentito arriba de un garaje. Tuvo que aceptar un trabajo peor pagado después de que su empresa recortó personal. En su perfil de citas todavía decía joven de corazón, aunque la foto era evidentemente vieja. Irónicamente, Melissa se volvió clienta frecuente en mi boutique original. Había terminado su carrera en negocios y fundado su propia consultoría de redes sociales. Tú me inspiraste, me dijo una vez, mostrándome que una mujer puede construir algo duradero en lugar de caer en promesas vacías. Conservo el cruel mensaje de texto de Mark enmarcado en mi oficina, no como recordatorio de dolor, sino como prueba de lo lejos que he llegado. Debajo cuelga un letrero que dice, el éxito es la mejor venganza. En el 5º aniversario de mi boutique original, me paré frente a mis empleados y clientes fieles. Ese espacio se había transformado de una tiendita a la tienda insignia de un negocio próspero. La madre de Mark asistió, aunque yo no la había invitado. Esperó a que la multitud se dispersara para acercarse. Vi a Mark ayer, dijo, alisando su vestido de diseñador, uno que compró en mi tienda. Hablaba de sus días de gloria, de la vida que pudo haber tenido. Todavía no entiende que no lo perdió todo en el divorcio, lo tiró a la basura. Pensé en ese mensaje de texto, en su crueldad casual, en su suposición de que me derrumbaría sin él. Creyó que iba a suplicarle, a quebrarme, a darle la razón sobre mi supuesta desesperación. En lugar de eso, construye algo más fuerte que antes. Cada nueva boutique era un testimonio de lo que las mujeres pueden lograr cuando dejan de opacar su luz por hombres inseguros. La joven vendedora que contraté el mes pasado, curiosamente también llamada Melissa, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras le explicaba, alcancé a ver mi reflejo en el escaparate. Vi lo que Mark no supo ver hace 5 años, no a una mujer envejeciendo, sino a una mujer más sabia, más fuerte, más exitosa. Su cruel mensaje de texto quiso ser un final. En realidad fue un comienzo. No solo para mí, sino para cada mujer que escuchó mi historia y entendió que merecía algo mejor que ser parte de la crisis de mediana edad de alguien más.